Bien, oficialmente arrancamos. Muchas gracias a nuestro público por acompañarnos en el webinar Normativas y Regulaciones no arancelarias en la Unión Europea para productos hechos a mano. Recordemos que la Unión Europea cuenta con una serie de requisitos no arancelarios cuyo fin es garantizar que dichos productos hechos a mano cumplan con los estándares de seguridad, salud y protección ambiental. Por lo cual, para conocer más sobre el tema, nos acompañan la doctora Damaris Cortés y el ingeniero Miguel Cruz de Bureau Veritas. La doctora Damaris Cortés funge como Chemical y Analytical Operations Manager de Bureau Veritas CPS. Cuenta con una licenciatura de Química por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con mención honorífica cum laude. Realizó su maestría y doctorado en Ciencias Químicas en la Universidad de Guanajuato y la Chemie Paris Tech, que es una reconocida Escuela Superior de Ingenieros Químicos, así como la Universidad Sorbona de París, obteniendo el título con mención summa cum laude. Damaris en los últimos años se ha formado como auditor certificado interno y externo de laboratorios. Es experta en gestión de laboratorios y grupos de alto desempeño en procesos de laboratorio, pruebas de análisis, regulaciones y métodos nacionales e internacionales, así como en pruebas regulatorias de sustancias restringidas en productos como vestido, calzado, accesorios, juguetes, muebles, automotriz y materias primas. Al igual, agradecemos la presencia del ingeniero Miguel Santa Cruz, quien funge como gerente general del laboratorio Bureau Veritas en Guatemala, quien posee 14 años laborando para la misma y nos brindará, pues, junto con Damaris, esta información tan importante durante esta mañana. Previo a dejar en la palabra a nuestros expertos algunos comentarios, en la pantalla ustedes ven un código QR. Ese código los va a llevar a la encuesta de satisfacción. Si pudieran completarla, para nosotros será fenomenal. Así podemos seguir mejorando en este tipo de actividades. El material de esta actividad la haremos llegar vía correo electrónico en las siguientes 3 a 4 semanas. Únicamente solicitamos su paciencia porque tenemos que editar el video y ya ustedes poderlo recibir a través de correo masivo. Y para preguntas, por favor, colocarlas en el chat. Al final tomaremos un tiempo para poderlas leer y que nuestros expertos las puedan solventar. Sin más, muchísimas gracias nuevamente al público y dejo la palabra a la doctora Cortés. Hola, buenos días a todos. Voy a compartir la información para que podamos empezar nuestra presentación del día de hoy. Bueno, pues como comentaron, vamos a platicar el día de hoy de los productos hechos a mano que se tiene que cumplir para que puedan ser comerciados en el mercado europeo. Este es un material de Bureau Veritas. Les voy a hablar un poquito de lo que hace Bureau Veritas. Somos una compañía que tiene básicamente 8 divisiones, una de las cuales es conocida como CPS, que significa Consumer Product Services. Básicamente lo que se realiza es una amplia gama de servicios de pruebas, inspecciones, auditorías, certificación y asesoramiento de acuerdo a las normativas reglamentarias y requisitos comerciales, de tal modo que los diferentes productores, mercaderes o pequeños productores puedan comerciar sus productos en diferentes localidades. ¿En qué nos enfocamos? En el área de calidad, salud, seguridad, medio ambiente, sostenibilidad y responsabilidad social. Dentro de las visiones y misiones que tiene Bureau Veritas es enfocarnos en una solución dentro de la cadena de suministro. Somos una compañía de reconocimiento global donde atendemos diferentes tipos de industrias, como los que ya mencionaron un poquito en la presentación, desde materias primas, calzado, accesorios, automotrices, etc. ¿Qué es lo que ofrecemos en Bureau Veritas? Básicamente servicios y soluciones a las diferentes industrias, de tal modo que puedan adquirir un valor agregado a los productos o bien los subproductos dentro de la cadena de suministro. Como les comentaban, ahorita estamos presentando por parte de Bureau Veritas Guatemala y nosotros como apoyo de Bureau Veritas México. En esta diapositiva lo que les quiero mostrar es a grandes rasgos
qué tipo de productos son los que cubrimos para los servicios que les mencionaba. Por ejemplo, tenemos una línea de softlines donde básicamente abarcamos todo lo que tiene que ver con textiles. La línea de zapatos, la línea de hardlines que tiene que ver con toda la parte de inmobiliario, de electrónicos, por ejemplo, el área de juguetes, una parte electrónica. Más adelante tenemos pruebas analíticas y químicas, pruebas automotrices y la parte de inspecciones, que es una vez que ya se hizo un producto, ese proceso también puede validarse y que cumple con los parámetros de calidad esperados. Manejamos diversas normativas, desde ISO, ASTM, EN, APCC, FDA, CalProp, CPCIA, entre otras. El día de hoy particularmente vamos a platicar de las EN y algunas otras que aplican como DIN para la regulación europea. Ahora, ¿qué pruebas se hacen para poder validar este tipo de normativas y que los productos cumplan con los parámetros de calidad esperados para el mercado al que van? Podemos hacer desde pruebas de color, como pruebas de lavado, de crocking, de perspiration, pruebas físicas donde se hacen reventamientos, por ejemplo, de los zippers o de las costuras, de construcción, es decir, vamos a revisar los tejidos y la calidad de los mismos, de composición, como el caso de las prendas o tapetes o algún otro textil. Algunas pruebas químicas y analíticas, que es lo que últimamente ha tenido un impacto muy fuerte. Se vigila mucho el tema del plomo, formaldehído, entre otras cosas. Y algunas otras pruebas como las pruebas de compuestos volátiles orgánicos, que es algo que ha sonado muchísimo también en los últimos años, principalmente en el sector automotriz y en la parte de interiores o de muebles. Bueno, con esta introducción de la compañía, ahora sí vamos a hablar sobre el tema de los productos hechos a mano y qué debemos cumplir para la regulación europea. Vamos a empezar con definir qué es una artesanía. En esencia, es todo producto que ha sido elaborado a mano o hay procesos mecánicos o herramientas manuales que nos han llevado a la obtención de ese producto. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Bueno, vamos a hablar un poquito de seguridad general del producto, del cumplimiento químico, vamos a hablar de temas éticos y medioambientales, vamos a hablar de prendas, accesorios, materiales que tienen contacto con alimentos, decoración del hogar, alfombras, tapicería, cojines, mantas y finalmente juguetes. Vamos a empezar con la seguridad general del producto. Muy bien. Vamos a arrancar con lo que es la Directiva de Seguridad General del Producto, que a partir de este momento le vamos a llamar la GPSD. ¿Qué es lo que nos dice esta directiva? Pues básicamente, ¿qué requerimientos generales necesitamos para todo producto y que ese producto cumpla con lo que se establece para la seguridad del consumidor? Y también vamos a decir qué productos son seguros en qué tipo de mercado. Bueno, para esto necesitamos definir qué es un producto seguro. En esencia, es cualquier producto que bajo las condiciones normales o razonables de uso, es decir, como debería estar destinado a que se use, y en su tiempo de vida, siempre y cuando esté correctamente instalado y se le dé el mantenimiento necesario o establecido por el fabricante, bajo estas condiciones ideales de uso no presente ningún riesgo o si los tiene que sean mínimos y que no genere un riesgo alto al usuario. Entonces, la directiva nos establece la seguridad o nivel de riesgo del producto y para ello debemos considerar lo siguiente: las características del producto, del empaque, la certificación si es que la requiere, el etiquetado que debe tener el producto, las instrucciones de ensamble, el mantenimiento, el uso y disposición, así como otros efectos del propio producto si es que fueran necesarios. En caso de que tengamos un consumidor en específico, también esto será importante para evaluar el riesgo. Estarán de acuerdo que no es lo mismo un riesgo que puede representar un producto para un niño o bien para un adulto mayor que para un adulto de edad promedio. Asimismo, se deberá evaluar el uso. Para ello tenemos diferentes directivas europeas, regulaciones y regulaciones nacionales. ¿A qué nos referimos con regulaciones nacionales? Dentro de la Unión Europea,
una de las naciones puede establecer reglas específicas, además de las genéricas. Para ello se cuenta con estándares armonizados y algunos son considerados como voluntarios. Es decir, te establecen las reglas, hay un deber ser y hay otras adicionales que por voluntad el fabricante puede realizar. Y eso va a generar un valor agregado en el producto adicionalmente. Hay especificaciones técnicas que la comunidad de la Unión Europea establece también, así como el tema de los estándares nacionales y algunas normas ISO que están integradas dentro de este esquema. Y también integran buenas prácticas de la industria, que se ha observado que es funcional y sencillo, tanto para el fabricante como para el usuario en temas de seguridad. Ahora, hablábamos hace un rato de evaluación de riesgos. Es un término que necesitamos definir para que de ahora en adelante lo podamos reconocer dentro de la presentación. Pero para ello hablemos, ¿qué es un peligro? En esencia, es la característica que tiene un producto de poder causar un daño. Por ejemplo, aquí les ponemos una ilustración de un cúter. Si tenemos una punta filosa, la punta filosa ya representa un peligro. Ahora, el riesgo está definido como el grado de gravedad que puede causar un daño. ¿Y qué tan probable es que ocurra? Entonces, en función de esto, el primero es algo que puede dañar y el segundo, qué tan fácil es que pueda dañar. Con eso, la combinación de estos dos parámetros podemos definir una evaluación de riesgo. Adicionalmente, para la evaluación de riesgo tenemos que cumplir ciertos requisitos que enlistamos aquí. El primero es describir el producto, identificar al consumidor para visualizar el escenario del daño, identificar el peligro. Hay que tener presente que puede ser más de uno. Vamos a describir el escenario probable del daño que pudiera causar el producto al usuario. Vamos a estimar la severidad, la multiplicación de estos dos factores que mencionábamos hace rato. Vamos a estimar la probabilidad de ese daño y con ello vamos a hacer la evaluación del riesgo, definiéndolo como alto, medio o bajo. Se va a comprobar si ese nivel de riesgo es creíble, se va a decir si es aceptable como se ha estimado. Se van a desarrollar también varios escenarios para poder identificar cuál de todos los riesgos es el más alto. Y se documenta la información. Dentro de la evaluación de riesgo también deberá ser considerado lo siguiente. Es importante que lo evaluemos considerando que es el uso normal del producto, las condiciones razonables de uso, la edad del usuario, la severidad del daño, la frecuencia con la que puede ocurrir ese daño, el reconocimiento del peligro por el usuario, cuánta gente puede verse afectada por esta evaluación de riesgo, la disponibilidad del producto, es decir, si es una exposición prolongada, limitada o corta, así como el tipo de peligro. Si hablamos de una punta filosa, que sería un peligro inmediato, o un peligro a largo plazo, por ejemplo, la exposición a alguna sustancia química. De ahí la ilustración que les pongo. Eso evidentemente no se va a notar al día siguiente, ¿verdad? Como el caso del cúter, que sería inmediatamente el daño. Dentro de la evaluación del riesgo, se necesita tanta información como sea posible del producto. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a hacer una evaluación mucho más objetiva de nuestro producto. Para ello, ¿qué necesitamos? Las fichas técnicas de los materiales con las que fue construido nuestro producto para poder generar la del producto mismo. Los materiales que han sido usados. ¿Esto por qué? Porque últimamente se ha estado actualizando la lista de REACH, que es uno de los puntos que vamos a ver un poquito más adelante, donde muchas de las sustancias que se están vigilando ahí tienen que ver con las materias primas. También necesitaremos el historial previo de productos similares, los datos de accidentes de productos similares, documentos de cumplimiento de productos similares también, y ver qué advertencias o etiquetas tenemos. ¿Esto por qué?
porque las etiquetas y las advertencias nos están dando una alarma y eso nos puede ayudar a decidir si es más sencillo modificar el producto o colocarle más etiquetas de advertencia. A veces económicamente es mucho más sencillo hacer una modificación simple que reetiquetar o invertir más en etiquetados o advertencias, porque esto implica hacer todos los pasos que estamos platicando ahorita. Vamos a hablar de RAPEX. RAPEX es una guía de evaluación de riesgo. Esta viene de la decisión de la comisión que se dio de alta en diciembre de 2009 y fue notificada con la numerología 2010-15 EU. Todos estos términos, más que preocuparnos por aprendernos los nombres, es aprender dónde podemos consultar esta información. Que igual, aquí les vamos a estar compartiendo las liguitas a lo largo de la presentación. Establece este RAPEX las directrices para poder gestionar cuándo un producto tiene que ser retirado debido a que es una alerta de peligro o de riesgo. Específicamente en el apéndice 5, dice cuál es el método de evaluación de riesgo para ser utilizado por las autoridades de la Unión Europea, en la cual se plantea un riesgo sobre la salud o la seguridad de los consumidores debido al producto que está en uso. Se hace una notificación y con esta notificación se hace un recall, que básicamente es el retiro de un producto por el riesgo que implica. En esta diapositiva les muestro un ejemplo de RAPEX. Vamos a avanzar aquí. Este es un juguete, es un patito, y el patito tiene un piquito. En el caso de juguetes, ya les hablaré de especificaciones más puntuales más adelante. En el caso de juguetes hay que cuidar muchísimo todo lo que pueda ser posible de meter a la boca, pero más allá de meterse a la boca, sí puede ser arrancado, ya sea con los dedos, con las uñas, con la boca o con los dientes, algo del juguete por el usuario, que en este caso se espera que la mayoría sean niños, ¿no? Menores de 12 años y algunos son menores de 3 años. Para este juguete en particular se encontró que era posible arrancarlo a 19 newtons. La fuerza de un niño en su boca es de hasta 48 newtons. Entonces, esto es muy fácil de arrancar. Este juguete tuvo que ser retirado del mercado y se dio una alerta en RAPEX. Ahora, es importante tomar en cuenta que cuando se hace una evaluación de riesgo, un riesgo no puede ser cero. Siempre va a haber algún riesgo pequeño asociado a un producto. Pero ¿cuál es la idea? Reducirlo a lo menor posible ese riesgo o a lo más bajo para que ese producto sea seguro. Ahora, que tenga un riesgo un producto no significa que no sea seguro. Por eso se establecen como los términos y condiciones en las instrucciones donde dice cómo deberá ser usado ese producto y si se siguen las reglas al pie de la letra, no debería representar un riesgo. Bueno, ahora vamos a revisar un poquito sobre la Directiva General de Productos Seguros. Uno de los elementos centrales es asegurarnos que los productos no alimenticios puedan ser vendidos en el mercado europeo y que sean seguros. Sin embargo, debido a que constantemente la tecnología está cambiando en el mercado, los productos cada vez son de una calidad de acuerdo a la demanda de la sociedad, pues las legislaciones tienen que revisarse también. Y eso fue lo que sucedió con esta directiva. Se revisó, se hicieron cambios, de tal modo que se pueda asegurar que los productos sean seguros y que puedan cubrirse los productos que hoy en día se están utilizando. Porque estarán de acuerdo que los aparatos y los productos que utilizamos el día de hoy son muy, muy diferentes a los que se utilizaron hace 20, 30 o 50 años. Entonces, esta actualización se dio el 30 de junio de 2021. Y a grandes rasgos, ¿qué se revisó? Bueno, que había nuevas tecnologías y hay dos vertientes de venta actualmente, tanto la venta física como la venta en línea. Ambas deben ser seguras para la venta y la adquisición de los productos. Asegurar un mejor refuerzo de las reglas, que sean más eficientes y que estén vigentes para los mercados actuales. Se mejoró el retiro de los productos que han sido considerados o clasificados como peligrosos y que ya tenían en su poder los consumidores.
el Parlamento Europeo adoptó el texto de la nueva Regulación General de Productos Seguros en marzo 2023. Esto es muy reciente. Y también el Consejo hizo la misma acción en abril 25 de este año. Vamos a hablar ahora de cumplimiento químico. Bueno, cuando hablamos de requerimientos químicos, ¿dónde aplica y en qué productos? Básicamente hay muchísimas regulaciones relacionadas a los productos químicos y va a depender de cada producto en específico. No va a ser lo mismo la especificación para un juguete, como por ejemplo esta ilustración que les pongo aquí, que las especificaciones químicas que tienen los productos que van a contener alimento o que en algunas ocasiones parte del contenedor puede consumirse con el alimento. Más adelante les enseño una ilustración. Así como lo que va a estar regulando los electrónicos. Algunos electrónicos los vamos a estar portando. Si salimos a hacer ejercicio, vamos a traer seguramente los audífonos en los oídos y va a tener contacto con nuestra piel. Pero algunos otros se espera que no tengan ese tipo de contacto, como el caso de un mouse o una cámara, por ejemplo. Y las regulaciones van a ser distintas incluso entre ese tipo de productos. Bueno, además de los requerimientos mínimos de la vigilancia de las sustancias químicas, hay dos regulaciones principales que establece la Unión Europea y el Reino Unido, que en esencia son las dos siguientes: la regulación REACH y la regulación POP, que básicamente aplica para todos los productos. Y ya se van especificando. Vamos a hablar de la regulación REACH. Por sus siglas en inglés, significa registro, evaluación, autorización y restricción de químicos. Su objetivo es proteger al usuario y su salud, del propio usuario, así como de su medio que lo rodea, de los químicos peligrosos. La regulación principal lo que va a hacer es vigilar los químicos. Tiene diferentes aspectos y establece diferentes requisitos dependiendo del producto. Y puede aplicar desde las industrias, por ejemplo, de cosméticos, industrias textiles, de toda la amplia gama de textiles que tenemos, muebles o decoraciones en el hogar, electrónicos, calzado y juguetes. Ahora, ¿en qué parte de la cadena de suministro aplica el estar vigilando las sustancias químicas? Básicamente en todo. Desde el que manufactura la materia prima, el que manufactura el producto como tal, el que importa, el que distribuye, incluso si es algún distribuidor minorista, también deberá de estar vigilando esto. Y esto lo exige la Unión Europea y el Reino Unido. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes de REACH? Bueno, las sustancias químicas están registradas, que estén registradas dentro de la Unión Europea o el Reino Unido, y que además sean producidas ahí por más de 1 tonelada al año, o bien que sean importadas, tenemos que vigilar las sustancias químicas. Hay otra nomenclatura que seguramente la han escuchado, que es la SDHC, que por sus siglas en inglés significa sustancias de muy alta preocupación. Hay una lista de 233 sustancias que ya está muy bien conocida y estudiada, que se vigila mucho en diferentes productos debido a que se ha demostrado que pueden tener efectos en la salud humana, porque pueden ser potenciales carcinogénicos, mutagénicos, toxicológicos o tóxico-reproductivos. Si están presentes en un artículo, más allá de un 0.1% en peso de ese producto, deberá de declararse como información obligatoria. Ahora, dentro de REACH también tenemos las restricciones legales, que básicamente están en el anexo 17. ¿Y qué es lo que nos dice aquí? Que hay ciertos químicos específicos que deben vigilarse y que dependiendo del material va a variar el requerimiento. No es lo mismo un requerimiento que se establece para los usuarios chiquititos, o sea, hablemos de los bebés, que son de 0 a 36 meses, que las especificaciones que se establecen para niños, los mayores a 36 meses, pero menores de 14 años, como las especificaciones que se establecen para los adultos, que hablamos niños a partir de 14 años. Bueno, en el anexo 17, básicamente se divide en 76 apartados. No nos vamos a preocupar ahorita mucho por cuántas divisiones tenemos y cuántas reglas tenemos, sino
Más bien, la orientación de qué necesita nuestro producto va a depender justamente del producto mismo. Y para esto, Buró Veritas les puede ayudar para definir el alcance y el requerimiento del producto en específico. Aquí les doy una lista ejemplo de algunas sustancias que se vigilan bajo la REACH. ¿Qué vigilamos para un textil, por ejemplo? Soda dyes. ¿Por qué? Porque generalmente cuando un textil está teñido, es la consecuencia de algunos productos químicos para que se adquirieran esos colores, y al fijar esos colores, por el paso del uso, el tratamiento, el lavado, la exposición, etcétera, puede suceder que se liberen algunas sustancias que son carcinogénicas. Vigilamos también retardantes de flama. Esto principalmente en algunas prendas que son impermeables, por ejemplo, o en el caso de las pieles, llevan un tratamiento para que puedan tener esa consistencia suave, pero humectada, como esa apariencia física que es la que le gusta al usuario. Vigilamos los phtalatos, principalmente cuando tenemos plásticos, impresiones, estampados, etc. ¿Por qué? En esencia, los phtalatos es una sustancia consecuencia de un aditivo a los polímeros plásticos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que ese polímero plástico resista los lavados, las fricciones, el uso, etc. Vigilamos también plomo y cadmio, esto principalmente donde hay teñidos o metales, formaldehído, porque dentro del acabado de algunos textiles puede quedar un residual o generarse esta sustancia. Y como les decía, ¿no? En esencia, lo que se vigila son las sustancias carcinogénicas, mutagénicas y tóxico-reproductivas. Y si algún límite es excedido de alguna de estas sustancias en el producto no podrá ser comerciado en la Unión Europea o en el Reino Unido. Vamos a hablar de la regulación POP. Viene de sus siglas en inglés y significa contaminación orgánica persistente. Esto se vigila porque hay sustancias que pueden prevalecer a lo largo de la vida de un producto. Básicamente hablamos de 18 sustancias y sus derivados. Algunos ejemplos de sustancias son las sustancias perfluoradas. Eso se utiliza algunos aditivos, por ejemplo, en el acabado de las pieles o en las prendas impermeables. Los SCCP, que son conocidos como sustancias orgánicas de cadena corta, que básicamente lo que le confieren a algunas prendas, algunos aditivos y después derivan en estas sustancias, es que estén suavecitos o que sean resistentes a la flama. Algunos preservantes de piel, por ejemplo, es la razón por la que vigilamos los clorofenoles, en específico el pentaclorofenol, entre otras sustancias que se están revisando. Del mismo modo, les reitero, para este tipo de definición de qué pruebas químicas aplican específicamente para un producto, pueden contar con la asesoría de Buró Veritas para orientarnos. Bueno, este es un ejemplo. Les decía, dependiendo del producto y del material, se hace un plan de pruebas. No quiere decir que todas las pruebas apliquen para su producto en específico. Y la idea es que puedan cubrir todos los requerimientos, REACH, los anexos correspondientes, la regulación POP, entre otras. Por ejemplo, si están trabajando con pieles, hablemos de una chamarra, por ejemplo. Seguramente tendrán que vigilarse los componentes tipo ASO. ¿Por qué? Porque podemos tener coloraciones cafés, negras. Hoy en día ya hay muchos más colores vivos, ¿no? Rosas, azules, etc. Clorofenoles por el tema de los preservantes que se le ponen a las pieles dentro de la obtención de la materia prima. Cromo 6 porque se ha encontrado que puede ser uno de los derivados debido al proceso de obtención de la piel. Dimetilfumarato, este igual tiene que ver con los agentes preservantes. Y lo de las cadenas cortas que les decía que hace que la piel no se truene, ¿no? Con el paso del uso. Idealmente se espera que no tenga tan rápido ese efecto. Y podrá haber algunas otras pruebas que le apliquen, pero igual va a depender del producto. Hablemos de los temas éticos y medioambientales. Bueno, básicamente, ¿qué vamos a trabajar en esta sección? Vamos a hablar de las responsabilidades extendidas del productor que la Unión Europea exige.
Entonces, a partir de este momento vamos a hablar de la EPR, que es justamente responsabilidades extendidas del producto. Por definición, dice que es una herramienta política que extiende la responsabilidad operacional y o financiera de los productores de un producto para incluir el manejo de la etapa post-consumo, con la intención de cumplir los objetivos nacionales o de la Unión Europea de reciclaje o recuperación. Básicamente, ¿qué nos quiere decir esto? La responsabilidad que uno como productor tiene para la vida posterior del producto ya que terminó su vida útil. Entonces, se han estado buscando alternativas y entre las propias naciones de la Unión Europea han tratado de alinearse. Sin embargo, como les mencionaba al inicio, cada nación puede tomar el fundamento básico de la Unión Europea y empezar a hacer sus reglas adicionales. En esencia, se establecen 3 procesos: reducir, reutilizar y reciclar. Por ejemplo, en Francia está la ley AGEC. AGEC viene de una frase en francés que significa ley de antidesechos que hacen que la economía siga sucediendo, por decirlo en palabras sencillas. Esta ley francesa lo que estableció a partir del 2020 es que se pudiera mejorar, reutilizar, reciclar y reducir el consumo de los plásticos. ¿Cómo lo están haciendo ellos? Bueno, pues básicamente lo que piden a los productores es que se utilice el símbolo de Triman, que es este muñequito que está aquí con las flechitas, y lo que indica es qué proceso de reciclaje, de reutilización o de reducción se va a hacer con ese producto. Incluso si el producto no es reciclable, deberá de tener el simbolito. Para el caso de Italia, Italia igual tomó las directrices generales y estableció sus reglas. Estableció un etiquetado especial para los plásticos, que está dado por esta nomenclatura, donde básicamente son las siglas de los diferentes plásticos que se utilizan en Italia. Estableció un sistema de colores y un sistema gráfico para ir clasificando los residuos. Por ejemplo, la clasificación del vidrio, del plástico, del papel, del metal, etc. Ahora, y después de ese confinamiento de cada uno de los residuos, el paso siguiente es qué se va a hacer con ellos, cómo se van a confinar. Uno de ellos, por ejemplo, en el caso del aluminio y del papel, es el aplanado de ellos para su posterior reciclaje. ¿Qué es lo que pide Italia? Bueno, pues obviamente que la información esté completamente en italiano. Esto es algo que vamos a estar viendo a lo largo de la presentación. Muchos de los productos que se van a comerciar en algún mercado en específico de la Unión Europea deberán tener las instrucciones, las etiquetas, etcétera, en el idioma del país al que van. Bueno, dentro de la EPR hay recomendaciones de la Asociación Danesa para el tema de residuos. Como pueden ver, ellos son un poco más específicos. ¿Qué es lo que establecen? Para empezar, establecen una responsabilidad extendida del productor en la ropa, el calzado y los textiles. Es decir, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del que fabrica en todos estos productos? Establecen que al menos se reutilice el 55% de la ropa o el textil original en la siguiente producción y esperan que este porcentaje siga incrementando con el paso del tiempo. Una línea de mejora del producto, es decir, que los diseños de manufactura sean sostenibles y tengan un mayor tiempo de vida, para que no se esté haciendo el consumo constante de un producto, porque eso genera residuos y consumos energéticos, entre otros factores adversos. Y también piden que se realice investigación, es decir, investigaciones y establecimiento de soluciones de reciclaje, que no se queden con la tecnología de lo que está siendo funcional en este momento, que cada vez exijan más y más para poder incrementar la mejora en el reciclaje.
Luego, en cuanto al tema de la ética, vamos a hablar ahora de la Convención del Comercio Internacional de Especies Amenazadas en Vida Silvestre, que por sus siglas en inglés es conocido como CITES. La CITES básicamente protege de manera global a la flora y fauna de las especies amenazadas. Y lo que establece es un control de comercio internacional, donde están ya sentadas las políticas, los términos y condiciones a seguir. Ahora, ¿dónde aplica? Pues especialmente en artículos que están elaborados a base de piel, que son hechos a mano, que pueden tener, por ejemplo, joyería, flores, plantas, muebles y antigüedades. Dentro de las CITES se establecen aproximadamente 5.000 especies de animales y 28.000 especies de plantas. ¿Dónde pueden encontrar más información sobre CITES? Aquí les dejamos tres ligas de consulta, donde pues básicamente lo que se establece es que los productores que usan materiales de plantas o animales que pudieran estar en peligro de extinción, pues verifiquen con el contacto nacional o el contacto de importación si realmente están prohibidos o no, o las licencias que se requieren. Vamos a hablar ahora sobre prendas y accesorios. Bueno, dentro de las prendas y accesorios, una de las principales reglas es el contenido de fibra, que está establecido en la regulación 1007-2011. ¿Qué nos dice ahí? Bueno, pues que se tiene que decir el nombre de las fibras textiles, se tiene que poner una etiqueta que declare esto, se hará un marcado relacionado a la composición de estos productos. ¿Cuándo deberá declararse el contenido de fibra? Cuando el porcentaje del textil en el producto sea mayor al 80%. Y esta declaración deberá de ir en el idioma del país a donde se va a comerciar. Sin embargo, como en todas las reglas, siempre hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? Que los requisitos de marcado y etiquetado que establece esta regulación no va a aplicar siempre a todos los productos. ¿Cuándo va a ser este caso? Cuando el producto es elaborado dentro de casa o hay empresas o trabajos independientes que llevaron a esa elaboración del producto. Es decir, se hace un trabajo de familia donde se está haciendo unos suétercitos y es un trabajo local y manual. Pensemos que se están tejiendo. ¿De qué estamos hablando esto? Puede ser ese o bien sastres que son autónomos o sastres que hacen producciones muy pequeñas. Dentro de estas excepciones se encuentran los artesanos. Ahora, vamos a hablar sobre seguridad en las prendas. Esto principalmente se vigila por los niños que son menores de 14 años. En la regulación N 14.682 nos habla sobre la seguridad de cordones y cintas en ropa infantil. Como todo les decía, hay excepciones. ¿Qué no se va a considerar dentro de la categoría de cordones y cintas? Cinturones, guantes que tengan algunos aditivos, gorritos con lacitos, bufandas, tirantes, corbatitas y las cintas que tienen las mochilas. Ahora, es importante mencionar que aunque se está vigilando y se exige que se siga esta normativa, constantemente hay retiros de producto debido a esto. Se han encontrado varios casos en la RAPEX, principalmente por la Unión Europea, y en la OPSS para el Reino Unido. Entonces, ¿por qué se vigila? Porque básicamente el riesgo puede ser estrangulamiento o atrapamiento. Por ejemplo, ¿qué puede suceder? Esta es otra de las regulaciones donde nos habla de seguridad mecánica en prendas, para esta regulación que citamos en el título. Vamos a hablar del peligro. Por ejemplo, el peligro de un hilo suelto o de telas abiertas, acá les pongo una ilustración de este tipo de mallita, es que se haga un torniquete. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pensemos que es un niño ya activo, unos 8 meses, y está con una mallita de este estilo, ¿no? Está en su corralito con una mallita de este estilo. Sus deditos son tan pequeños que podrían quedar atrapados entre esta red. Y como los niños no tienen la conciencia de un adulto de zafar el dedo, al tratar de jugarlo puede que se haga un torniquete en el dedito. O bien puede haber algún atrapamiento.
También hay riesgos, más bien peligros de abrasión cuando tenemos telas rugosas, adornos con puntas filosas. Por ejemplo, acá les pongo esta ilustración. Este tipo de estoperoles, luego lo tienen algunas prendas, ¿no? ¿Qué puede suceder? Que por el estar jugando con la piececita, los niñitos ya ven que son muy curiosos, ¿no? De repente saquen esa pieza y puedan sacar la punta filosa. Y eso ya implica un peligro. Objetos afilados como agujas rotas o filos en prendas. Peligro de asfixia, sobre todo cuando hay objetos pequeños, como el caso del patito que les comentaba, o por ejemplo acá pongo estas pirinolas, muy bonitas y todo, pero si son para niños menores de 3 años, siempre nos establecen las reglas bajo vigilancia, o en el mejor de los casos, no son para menores de 3 años. Calentamiento excesivo. Esto, ¿por qué? Bueno, últimamente, pues debido a que el clima ha cambiado, nuestras condiciones son muy diferentes a las de hace muchos años, se han generado nuevos textiles. Dentro de esos textiles hay una nueva tecnología que está dividida por el valor de TOG. TOG básicamente es qué tan buena va a ser esa tela para mantenerte calientito. Entonces hay que cuidar mucho este tema, ¿no? Que no sean demasiado calientes para una temporada que a lo mejor no la amerita. Seguridad en partes pequeñas. Esta es una de las cosas mucho más vigiladas, porque básicamente lo que se va a evaluar es lo que les decía, ¿no? Si tú puedes sujetar algo o desprenderlo con las uñas o con los dedos, o en el caso de los niños con la boca, tendrá que ser vigilado. Por ejemplo, para el caso de componentes sujetables, hablemos por ejemplo de este botón, ¿no? ¿Qué tan fácil va a ser por el andarlo jalando desprenderlo de la prenda? Ahora, no necesariamente puede ser el botón de una camisa, ¿no? Hay muñequitos que traen como botoncitos en la ropita o los ojitos, ¿no? Eso puede ser desprendible. Sujetable para estos casos. Ahora, puede ser sujetable también o no sujetable para lengüetas y fundas de plástico. Por ejemplo, está esta lengüetita de aquí en el zapatito o bien estas partes de plástico en las agujetas que con el uso pueden irse desprendiendo debido al lavado también. Muy bien, en la ropa de día, ¿cuál es la regulación principal que se está vigilando? Pues básicamente flamabilidad, es decir, si se va a prender o no la prenda. Algunos países de la Unión Europea tienen requisitos específicos. Aquí les enlistamos algunos ejemplos. Finlandia tiene un requisito muy particular, pero lo establece como voluntario. Holanda tiene acuerdos específicos para la prevención de incendios cuando llevamos la ropa puesta. Bueno, en el caso de los niños principalmente. Noruega establece aquí su regulación, Suecia, Suiza, etc. Lo mismo pasa con la ropa de noche. La principal prueba es flamabilidad. Y aquí les dejamos algunos ejemplos de estas normativas. Ahora, ¿qué nos dice la buena práctica de la industria para el tema de prendas y accesorios? Este es un ejemplo de un paquete de pruebas sugerido para prendas de tal modo que se demuestre que es segura y que puede comerciarse en la Unión Europea. Se hacen pruebas de flamabilidad, principalmente si tenemos telas que puedan tener pelitos mayores a 3 milímetros. Acá les dejo una ilustración para que tengan una idea de qué hablamos con pelitos. Cumplimiento químico, algo de lo que platicábamos hace rato, contenido de fibra, estabilidad dimensional. La idea es que una prenda después de que se usa, las líneas se mantengan en las líneas y no la línea ya esté en el ombligo, ¿no? Eso es algo que ve mucho el usuario como temas de calidad. Resistencia de la tela y las costuras, la solidez al color. Si compramos un color negro, lo que queremos como usuarios es que siga negro a lo largo de su vida, no que de repente ya sea gris. La prueba de cierres, en qué momento el cierre se revienta o en qué momento el carrito se rompe. Migración de color para PVC, resistencia al agua, por ejemplo, si hablamos de algo como un impermeable, un gorro, y pruebas de seguridad para niños. ¿Por qué? Por todo esto que les decía, si es algo sujetable o no. Esta ilustración que les puse aquí me gusta mucho porque es una nueva tecnología que se empezó a dar un boom en los últimos 5 o 10 años en cuanto a prendas de bebé. Si se dan cuenta, ya no tiene cierre ni botones o los snaps. Lo que tiene aquí son unos disquitos magnéticos. Entonces ya es mucho más segura la prenda para los bebés.
El etiquetado en el calzado. Bueno, pues básicamente está dictada la información en la directiva 94.1.1 EC. Y lo que nos establece ahí es que se tienen que etiquetar los principales materiales que se utilizan en un zapato para que el consumidor tenga conocimiento de qué está hecho su producto. Y que esa información deberá de estar en el lenguaje a donde se va a vender. Por ejemplo, si se va a ir a Alemania, tendrá que estar en alemán. ¿Qué es lo que se deberá declarar? Pues básicamente las partes del calzado, el empeine, el forro, es decir, toda la parte de adentro, incluida la plantilla, y la suela. Y los materiales, por ejemplo, pueden ser piel o piel recubierta o material sintético u otro material o bien una parte textil. Para calzado se pueden hacer muchísimas pruebas. Unas de ellas, por ejemplo, referidas a la solidez al color, se hacen frotamientos al agua y transpiración. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hablamos de un calzado deportivo, lo que queremos es que si estos tenis son rosas, permanezcan rosas y no que nuestro calcetín se haga rosa, si es que es blanco el calcetín, ¿no? Para el caso de las suelas, bueno, pues básicamente lo que se simulan en este tipo de flexiones y de resistencias es el uso, ¿no? El estar caminando, 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 en qué momento la suela se puede partir, por ejemplo, o si la suela se va a barrer en un tipo de piso o no. Para el caso del empeine y el forro se hacen diferentes pruebas como espesor, la flexión de vampiro, la flexión de Bali, la resistencia a la tracción y el desgarre. Por ejemplo, esta es la flexión de vampiro. La flexión de vampiro simula cuando nosotros metemos el pie al calzado y no tiene agujetas o manera de abrirse, lo que sucede es que eventualmente el talón va a apretar, va a caer sobre la parte de atrás del zapato. Entonces, ese uso se espera que pues, no se cuartee el material o no se deforme. Otras pruebas que se hacen son de durabilidad, por ejemplo. Idealmente se esperaría que nuestra suela siga en el zapato y no suceda lo que está en estas ilustraciones. Esa es una de las pruebas de calidad que se realiza. O en el caso de las zapatillas, por ejemplo, que el tacón se quede en su lugar y no de repente nos quedemos con un taconcillo, ¿no? O bien en los tacones de algunos otros calzados, que las tapas no se desprendan. Se hacen diferentes pruebas para estos parámetros de calidad. Vamos a hablar de los materiales que tienen contacto con alimentos. Muy bien. Los requerimientos legales de los materiales que tienen contacto con alimentos están divididos en este cuadro. Vamos a hablarlo lo más sencillo posible. La regulación que la establece es esta que les menciono aquí. Y hay una complementaria que tiene que ver con las buenas prácticas de manufactura para este tipo de productos. Básicamente se divide en dos: por material en específico o por la sustancia que se utilizó en específico para obtener ese material. Y aquí están algunas especificaciones, ¿no? Por ejemplo, hablando de material en específico, si utilizamos un plástico reciclado, habrá que seguir cierta regulación. Si dentro de la producción utilizamos, por ejemplo, derivados epóxicos, habrá que consultar esta directiva. Ahora, hay legislaciones nacionales específicas para diferentes materiales, como lo son papel, metal, gomas, vidrios, madera, etcétera, algunas resinas o adhesivos. Entonces, me gustó aquí la idea de ponerles estas ilustraciones, ¿no? Por ejemplo, este tipo de productos que van a tener contacto con alimentos, ¿qué se les tiene que vigilar? Habrá que revisar la regulación nacional de a dónde se van a comerciar. Mismo para este tipo de vitrificados o cerámicos. El alcance de la regulación general que les mencionaba en el cuadro anterior, básicamente está enfocada a materiales y artículos terminados. ¿Para qué? Cuando el uso es para tener contacto con alimentos. Y se espera que cuando tengan ese contacto no pase nada más allá de lo que tendría que suceder. Es decir, si va a ser para calentar nuestro té, que sirva para eso. Si va a ser para consumir nuestros alimentos como los cubiertos, que sirva para eso. Y estos son algunos de los artículos que se evalúan y lo que se espera es que el material no pase al alimento o no modifique el sabor del alimento. ¿Para qué tipo de productos no aplica esta regulación? Para materiales y artículos vendidos como antigüedades, por ejemplo, acá está esta lamparita,
materiales o recubrimientos que pueden consumirse con el alimento, era algo de lo que les decía al inicio, ¿no? Habrá cosas que puedan comerse con las cosas. Hoy en día que está la cocina así como muy gourmet y todo esto, nos venden los chocolatitos con una lámina de oro. Y esa lámina, bueno, no es de oro, dorada, se puede comer. Y algunos otros equipos de suministro de agua, ¿no? Como los grifos, esos no es necesario que se vigilen bajo esta regulación. Muy bien, los requerimientos generales de esta regulación nos dice que los materiales y artículos deben manufacturarse en cumplimiento a las buenas prácticas de la manufactura. Y la idea es que el sabor de los alimentos no cambie por el material que estamos utilizando para cocinarlos y que este tipo de situaciones, en caso de que sucediera, pudieran poner en peligro la salud humana. Entonces, bueno, para que se puedan validar este tipo de situaciones, lo que se hace es una prueba de migración para demostrar lo que les decía, ¿no? Que no cambie el sabor del alimento y se hacen pruebas sensoriales también. En el caso del etiquetado, la publicidad y la presentación del material, ¿qué es lo que se debe tener bien claro para el consumidor? Bueno, hay unos requisitos que se tienen que cumplir que se establecen en el artículo 15 y 17, donde dice que sí o sí deberá de tener el icono que indica que es algo que va a tener contacto con alimento. Es, por ejemplo, el símbolo o el texto. Instrucciones de uso, nombre y dirección de la persona responsable que está ubicada en la Unión Europea y asegurar la trazabilidad del producto. Es decir, que a través de ciertos códigos o números o indicaciones o identificadores podamos seguir la historia del producto desde que era materia prima hasta que llegó a nuestras manos. Para esto tenemos diferentes parámetros críticos dependiendo del tipo de material con el que fue construido el producto y del producto terminado como tal. Por ejemplo, para el caso de los cerámicos hay una directiva específica, que es la que les mencionamos aquí, donde los estados pertenecientes a la Unión Europea diseñaron leyes específicas para los cerámicos. Básicamente lo que se tiene que vigilar es la migración de plomo y cadmio, así como que se declare que están cumpliendo estos y en qué cantidades. Es decir, por ejemplo, para cubiertos se establece que no rebase más de 0.8 unidades de plomo ni más de 0.07. En caso de que no lo rebasara, es decir, que encontráramos 0.7, deberá haber una declaración de que lo cumple. Y lo mismo para la declaración de utensilios de cocina. Los requisitos, como ven, son diferentes. Adicionalmente, aunque esto se cumpla, hay requisitos nacionales, es decir, por ejemplo, Alemania establece que además de vigilar plomo y cadmio, se vigile cobalto, mientras que Francia, además de plomo y cadmio, quiere que se vigile aluminio, cobalto y arsénico. Por ejemplo, Holanda tiene todavía requisitos mucho más estrictos para la vigilancia de esto. En el caso del vidrio, en esencia, es muy similar al de los cerámicos. Esto tiene que ver mucho con la composición de los materiales del producto. Para el caso del papel no hay una guía, no hay una legislación como tal, sino más bien una guía. Aquí lo que se ha hecho es que cada nación ha establecido sus propias reglas y se les ha dado como un fundamento. Aquí les dejamos algunos ejemplos de las guías para el uso de papel y cartón en algunos materiales. Ahora, algunos parámetros que suelen vigilarse dentro de estos productos son los siguientes. Se vigilan metales pesados extraíbles. ¿Por qué? Porque generalmente este tipo de materiales, para que resistan, y ahí puede estar colocado nuestro taquito, y si le ponemos salsita y eso, ese caldito va a tener contacto con el papel y se espera que el papel no de repente se haga como pastita, ¿no? Que de repente ya se bajó el plato. Se espera que permanezca en lo que consumimos el alimento. Para eso se le pone un acabado y ese acabado se le tiene que vigilar los metales pesados. Podemos tener colorantes si es que al papel se le coloca algunos muñequitos o algún estampado. Se puede vigilar formaldehído, por ejemplo, y algunos eftalatos, entre algunas otras pruebas, dependiendo del tipo de producto. Decoración del hogar.
Para el caso de las decoraciones del hogar, tenemos básicamente 3 categorías, puede haber muchas más, pero vamos a enfocarnos en 3. La cristalería. Realmente no hay requerimientos específicos para la cristalería. No es necesario que se le coloque un marcado a los productos y como buena práctica se ha hecho que las advertencias y las etiquetas y todo vayan más en el empaque. ¿Por qué? Porque justamente uno de los valores agregados de un producto de cristalería es ver su esencia del diseño, ¿no? No estar viendo las estampas o las advertencias pegadas en él. Por eso no se colocan. Ahora, es importante mencionar que este tipo de artículos dentro del empaque se deberá especificar que aunque se vean muy bonitos, parezcan esferas, tengan formas de ositos o lo que sea, se debe especificar que el artículo no es un juguete y que no está destinado para los niños y en caso de que el niño lo manipule deberá ser supervisado. Para materiales del hogar como la terracota y el papel maché, del mismo modo no hay requerimientos específicos. Para el caso de la terracota, Alemania pide que se indique el nombre y la dirección del responsable del producto en la Unión Europea. Y para el caso del papel maché, no se requiere ningún dato de manufactura porque si no estaríamos comprometiendo la estética de este arte. Alfombras y tapetes. Los requerimientos regulatorios de las alfombras y tapetes están establecidos en la GSPD, que era la regulación que hablábamos en las primeras diapositivas. Y básicamente se pueden hacer 2 tipos de pruebas reglamentarias. La primera es la de la tuerca caliente. ¿Qué es lo que se espera? Que si tenemos una alfombra en casa, esa alfombra no se prenda al contacto con alguna superficie que genere calor o si hubiera, por ejemplo, alguna fuente calorífica, una chimenea o algo, si llegan a saltar chispas que no se prende inmediatamente. Por eso se hace esta prueba de la tuerca caliente. La otra es que debe seguir la regulación de la declaración de los textiles. Sí o sí, la base textil deberá de estar declarada para los tapetes y alfombras. Una sugerencia de pruebas, de acuerdo a la buena práctica de la industria, es que se cheque el cumplimiento químico, el contenido de fibra, la estabilidad dimensional, la abrasión, la solidez al color y la absorbencia o velocidad de secado. Aquí me gustó mucho esta ilustración porque últimamente han salido estos tapetitos que cuando salimos de la regadera pones tus piecitos y a los pocos segundos ya se secó. Eso es una maravilla, ¿no? Porque ya no tienes que sacar el tapete al sol y ahora que está lloviendo, bueno, que se vuelva a mojar, ¿no? Entonces, esta tecnología ha ayudado muchísimo y bueno, el cambio en tecnología implica vigilar algunas otras cosas. Vamos a cojines y mantas. La regulación encargada de los muebles inmobiliarios, que básicamente vigila temas de que no se vayan a prender las prendas y de que sean seguras en su uso, porque pues generalmente las utilizamos cuando estamos durmiendo. Entonces tienen que ser seguras bajo esas condiciones de uso. Es la regulación 1988 con esta rectificación y esta terminología. ¿Qué establece? Esta regulación vamos a vigilar básicamente el relleno de los cojines, las almohadas y los cubrecolchones, pero también de estas cobijitas que últimamente se han visto, que ponen, si vamos a llevar al perro o al gato al veterinario y lo vamos a llevar en el coche, se tienden con unas sabanitas acolchadas. Esas también se vigilan. En el decreto francés establece especificaciones particulares. Lo que se busca es garantizar la higiene y proteger al usuario contra riesgos de fuego. Y básicamente lo que pide es que si se cumplen los requerimientos de flamabilidad y hay plumas o plumón, también se cumplan los requerimientos de higiene. Lo vamos a vigilar en cojines, en almohadas, por ejemplo, acá están estas que se utilizan mucho para ejercitarse o para fisioterapias, los cojines, los edredones, las colchas. Lo único que no cubre esta regulación son los colchones de los asientos. Por ejemplo, hay sillas que luego llevan un colchoncito, ¿no? Para hacerlas más cómodas. Eso no lo cubre esta regulación. Una sugerencia para las pruebas en cojines y los puffs. Los puffs, entiéndase este tipo de silloncitos que se ven así como muy cómodos. Pues básicamente es flamabilidad, sobre todo cuando hay pelaje, como el caso del puff que les colocamos ahí. Cumplimiento químico, contenido de fibra, solidez al color, pruebas de migración de color y resistencia al agua, sobre todo si van a estar en exterior nuestros muebles o nuestros cojines.
Para el caso de las cobijas son pruebas similares. Adicionalmente se tiene la resistencia de la tela y las costuras. Y vamos a la última parte, que es juguetes. Para juguetes hay una directiva específica que es la 2948S. Lo que vigila es que un juguete sea seguro. Entonces vamos a hablar de la definición de juguete. Es un producto que está diseñado, destinado, pero no restringido para su uso en el juego por niños de hasta 14 años. Dentro de esta categoría también hay un tipo de juguete secundario que es considerado, por ejemplo, los peluches que son como tipo llaveritos. ¿Qué no debe, qué no está dentro de esta categoría? Bueno, pues todos los productos para mayores de 14 años. ¿Y cuáles son los principales aspectos que se vigilan en la directiva? Básicamente, tenemos que partir desde las definiciones. Será necesario definir qué es juguete, cuáles son las obligaciones de los manufactureros, de los importadores y de los distribuidores. El producto deberá ser trazable, lo que les decía, debemos de poder conocer su historia desde que fue materia prima hasta que terminó en las manos del consumidor. Y para ello necesitamos los detalles del manufacturero, el tipo, el lote, la serie, el modelo, etc. Se requiere una evaluación de seguridad, es decir, hablar de peligros y riesgos. Elaborar una declaración de conformidad, que básicamente es decir que se cumple todo el tema de seguridad. Elaborar y conservar la documentación técnica y cumplir los requerimientos esenciales de los estándares armonizados, que generalmente suelen ser las regulaciones EN. Cumplir con cualquier otra directiva que se establezca en el país de comercio. ¿Qué no está dentro del alcance de los juguetes? Los objetos decorativos o de festividades, por ejemplo, las piñatas, los gorros, las botitas de Navidad. Modelos a escala detallados fielmente, ¿no? Lo que está como muy de moda, que son las miniaturas, ¿no? La cocinita con su palita, con su estufita, etcétera. Eso no entra en el alcance de esto. Son más como tema decorativo. Los accesorios de moda para los niños, las pulseritas, por ejemplo, con los dijes y los chupones para bebé, entre otros. Vamos a hablar de las definiciones. Vamos a hablar de manufacturero. ¿Quién es el manufacturero? Pues básicamente la persona que hace el producto y que diseñó ese producto que se está fabricando para comerciarse en algún lugar. Representante autorizado. Es la persona que representa al manufacturero en la Unión Europea. El importador es la persona que va a poner al mercado ese juguete que hizo el manufacturero. El distribuidor es la persona que se va a encargar de darle al importador el producto. Obligaciones de los manufactureros, importadores y distribuidores. La responsabilidad del fabricante, incluso si está fuera de la Unión Europea, tiene que cumplirse. ¿Cuáles son las obligaciones? Asegurarse que el juguete cumpla los requerimientos de seguridad principales. Elaborar el expediente técnico y la declaración de conformidad de cumplimiento de la seguridad. Realizar el proceso de evaluación de conformidad. Mantener la documentación por 10 años. Asegurar los procedimientos de la producción en serie, es decir, todo lo que ya dijimos que se cumplió para el producto, si se va a hacer en serie, que se siga cumpliendo. Realizar pruebas en los juguetes comerciados, investigarlos y mantener su registro de quejas cuando sea necesario. Asegurar que los juguetes estén identificados, el tema de la trazabilidad que decíamos. Indicar su nombre, el nombre comercial registrado o marca y dirección del juguete en el empaque. Y tomar acciones correctivas en caso de que fueran necesarias. Las obligaciones de los manufactureros. Bueno, básicamente la persona que elabora el juguete deberá de asegurar que ese juguete está diseñado y fabricado con requerimientos, de acuerdo a los requerimientos de seguridad, que tiene la documentación técnica, que se ha realizado una evaluación de conformidad de que se cumple la seguridad y está declarado, así como marcado por el CE, que tiene que ver con esto de seguridad que les decía, que la producción en serie sigue cumpliendo lo que se estableció para el juguete, que está perfectamente identificado y que cuenta con toda la información necesaria en caso de que fuera requerido.
Cumplimiento de los requisitos. Bueno, esto básicamente dice que se puede hacer de dos formas de cumplir los requisitos para los juguetes. En esencia es, el módulo A, anexo 2, nos dice que es una declaración voluntaria. Yo como fabricante hago una autoverificación para dar cumplimiento a la seguridad. Es posible asesorarse por una fuente externa o bien busco un tercero que me haga esa verificación de cumplimiento de la seguridad. Esta segunda generalmente se utiliza cuando los estándares de seguridad para el producto en particular no existen o están restringidos o no son de uso público. La examinación de tipo S. Esto básicamente es que un organismo notificado, llámese organismo notificado a una organización que ha sido designada por la Unión Europea para evaluar que de verdad se cumplen los requisitos de seguridad en el producto que se está comerciando. Entonces, lo que se hace pues básicamente es vigilar el cumplimiento, revisar toda la documentación técnica, checar que todos los documentos tengan los dibujos completos, los diagramas, la evaluación, todo lo que hemos estado hablando en esta presentación, así como los análisis químicos o regulatorios necesarios para el cumplimiento y que esto quede archivado al menos 5 años. Los requerimientos esenciales de seguridad. Está establecido en el artículo 10 que los juguetes no deben poner en peligro ni la seguridad del usuario. Sí se usa como está predicho que debe utilizarse. Se tiene que hacer una evaluación de seguridad de los juguetes. ¿Esto cómo? Haciendo un análisis de riesgos, considerando los riesgos físicos, mecánicos, de flama, eléctricos, de higiene y de radiactividad, así como la frecuencia de exposición a estos posibles riesgos. Y si se dan cuenta, la fórmula es muy similar a la que platicábamos en las primeras diapositivas. Esto está establecido en la regulación N71, donde dice qué pruebas hay que hacer. Este es un ejemplo de la declaración de conformidad EC, donde básicamente se dice que sí se está cumpliendo la directiva, que se está cumpliendo lo mínimo del anexo 3 y que la declaración está en el idioma en donde se va a comerciar el juguete. Y esto debe prevalecer durante 10 años documentado. Este ejemplo, si gustan, lo pueden revisar ya cuando tengan la presentación. Hablamos mucho de documentación técnica, pero ¿qué es esto de la documentación técnica? ¿Qué debo de poner? Bueno, básicamente es la información más importante del juguete que nos da la información que nos dice que es seguro y que incluye los documentos, los puntos del anexo 6. El anexo 6 es este cuadrito que les pongo aquí. Entonces, ¿qué me pide? En el caso de las advertencias, esto puede determinar si yo como usuario voy a comprar sí o no un juguete. Hoy en día nos indican en los juguetes para más de 2 años, a partir de 18 meses, etc. Eso yo como consumidor me dice si lo quiero adquirir o no para a quien yo se lo voy a dar, ¿no? Debe ser visible esa información y además siempre deberá estar acompañado de la palabra de advertencia para que nosotros como usuario podamos leer perfectamente qué debemos de tener precaución. Ahora, esa es la parte de advertencias, pero también cuando sea apropiado deberá indicarse cómo su uso va a ser seguro para ese juguete y si está acompañado por alguna limitación. Por ejemplo, si se establece una edad mínima o máxima, un peso máximo o mínimo. Aunque no es un juguete, me gusta mucho esta ilustración porque es algo muy importante que luego podemos pasar por alto. Si alguien ha visto un asiento de bebé y le ha visto las etiquetas de advertencia, dice que están especificadas para cierta altura y cierto peso. Eso que está establecido ahí es, si tú lo sigues al pie de la letra, ese producto es seguro para el usuario, pero si tú no lo obedeces, ya no va a ser seguro. Entonces es importante el tema de las etiquetas. El símbolo gráfico. La mayoría de los juguetes se pide que tengan el símbolo, que es este muñequito que está aquí, o bien se puede sustituir el símbolo por las notificaciones de no apto para menores de 36 meses o no apto para menores de 3 años. Si se utiliza el símbolo deberá de tener el círculo y el trazo en rojo, el fondo blanco,
el rango de la edad que indica el riesgo en negro y el diámetro, el tamaño mínimo de este simbolito son 10 milímetros. Asimismo, deberá de colocarse la palabra advertencia o warning en la misma. El marcado CE. Marcado CE, este seguramente lo han visto en algunos productos. Básicamente lo que es un sello que dice que el producto es seguro. Igual se establecen dimensiones de al menos 5 milímetros. Estos son unos ejemplos de estándares armonizados para juguetes. Como pueden ver, cada estándar va a depender del tipo de juguete. Por ejemplo, si es un juguete donde vamos a vigilar las propiedades mecánicas y físicas, si necesitamos vigilar flamabilidad o migración de ciertos elementos. Por ejemplo, la migración de ciertos elementos principalmente vigila metales pesados. Porque imaginemos que tenemos un peluche con una estampa y esa estampa se la vamos a dar a un niño de 6 meses a 1 año. Por alguna extraña razón les encanta chupar las estampas. Es muy probable que ese niño, de repente, cuando veamos, ya desapareció la estampa nada más de estarla chupando. Por eso se vigilan los metales pesados. Porque tenemos que asegurarnos que aunque se haya disuelto el pegamento, los colores o la propia estampa dentro de su boca y en su estómago, lo que pase en su estómago no va a ser tóxico para su cuerpo. También hay regulaciones para vigilar sets químicos y otros relacionados, juguetes químicos o experimentales, como este que está aquí, que me gustó la ilustración. Pinturas para dedos, ya ven que ahorita está mucho, ¿no? El tema sensorial con los niños para trabajar motricidad fina y gruesa. Cómo se establece las reglas para los columpios, resbaladillas y juguetes de actividad, entre algunos otros tipos de juguetes. Otros estándares, aunque no están en la categoría de juguetes, tienen que vigilarse. Por ejemplo, el caso de este corral, ¿no? Este corral lo que se le vigilan básicamente son los cerrojos que une cada una de las piezas, que sean seguras, que de repente no se vaya a atrapar los dedos de los niños por ahí, no se vaya a zafar después de generar cierta fuerza, que si el niño se cuelga de uno de los paneles, igual no se zafe el panel completo, ¿no? También por eso se establece el tema de peso y altura para los niños. ¿Hasta qué peso y altura tú puedes dejar a un niño en este corral? En cuanto al tema de los requerimientos químicos, bueno, como les decía, mucho tiene que ver con el tipo de producto para hacer una sugerencia de sustancias, de vigilancia de sustancias químicas. Finalmente, con esta diapositiva terminamos la presentación del día de hoy. Es donde se deja el documento de referencia de juguetes, donde están todas las N secciones que cubren esta parte de juguetes y la seguridad de estos mismos. Por mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo su tiempo y su atención y podemos pasar a la siguiente sección. Muchísimas gracias a la doctora Damaris por habernos instruido esta mañana. Sin duda, comprendemos que el cumplir con todas estas normativas para productos hechos a mano permite acceder al mercado de la Unión Europea y que puedan ser valorados por su calidad, su seguridad, su autenticidad y el respeto a los derechos de los consumidores. Por lo cual, comenzamos con esta sección de preguntas. Doctora, tenemos la primera consulta y es, ¿todas las normativas de las que trataron esta mañana aplican a UK o existen excepciones? No necesariamente. Depende del tipo de producto del que estemos hablando. Y para la Unión Europea hay especificaciones particulares. Entonces, probablemente se tomen algunos fundamentos de la Unión Europea y tengan que revisarse especificaciones en función del producto para que cumpla lo que pide el Reino Unido. Perfecto. Luego, con la implementación de la estrategia de textiles sostenibles y circulares, existen distintas fases de implementación de la normativa dependiendo de la dimensión de la compañía o del país de origen, o ninguna de las dos. Sí, yo creo que es un poquito más profundo. Tiene que ver el tipo de producción. Había una sección donde les platicaba que hay excepciones de declaración, sobre todo cuando la producción es muy pequeña. No pensemos que es un negocio familiar donde es mamá, papá y los 2 hijitos, ¿no? Que hacen, no sé, sabanitas para bebé.
seguramente puedan caer en una excepción de declaración y excepción de regulación. Va a depender entonces del volumen de producción, del país a donde está destinada esa producción y del tipo de producto. Luego, ¿qué restricciones existen para pulseras hechas a mano? Ok, esa Permítame, tendría permítame. que ¿Qué revisarse en restricciones, particular. Ajá. disculpe, qué restricciones existen en Reino Unido para pulseras hechas a mano? Es un producto de bisutería. Ok, en esa tendríamos que entrar ya particularmente a la regulación. Seguramente cae en la categoría de joyería artificial. Tendríamos que ver el tipo de materiales con los que está elaborado, si tiene aleaciones, si tiene algún tipo de chapado, si únicamente son plásticos, si hay vidrio, si hay gemas artificiales, etcétera. Tendríamos que evaluar cuáles son las materias primas para definir la categoría en la que cae el producto de la joyería artificial y posteriormente revisar las especificaciones del Reino Unido. ¿Con cuánto tiempo de antelación recomienda iniciar las pruebas de laboratorio para los distintos productos hechos a mano previo a la exportación? Yo me imagino que dependerá mucho del producto también. Así es, depende del producto, pero en el momento en el que tú ya definiste el mercado, pensamos que lo quieres vender en Francia. Si ya sabes que Francia es tu objetivo, en ese momento ya puedes empezar con una asesoría para que te vayan guiando qué necesitas para tu material, qué tipo de pruebas o paquete de pruebas vas a requerir para poder cubrir lo que te exija ese mercado. Y por último, ¿es posible optar al marcado CE para productos hechos a mano elaborados en Guatemala? Este mercado aplica, perdón, este marcado aplica a todos los productos y es necesario renovarlo cada cierto tiempo para verificar la seguridad del mismo. Sí, no aplica para todos los productos. El marcado C, si no mal recuerdo, no aplica para algunos artículos de decoración de hogar y algunas, por ejemplo, el papel maché no lo lleva. Pero sí necesita la documentación complementaria. Igual, muchas de las cosas tienen que ver con el producto específico y la declaración. La declaración suele ser la más fuerte. El marcado CE es la parte complementaria del cumplimiento de todo lo previo. Perfecto. También para poder editar o realizar una declaración de conformidad, debo tener ciertos tests de los productos. Por ejemplo, si fuera un juguete, que está pintado como el carrito que les ponía ahí de madera, que tiene color verde y rojo y esto, seguramente ese producto sí requiere pruebas químicas por los colores que tiene o por los acabados de los barnices, etcétera. Pero si es algo más sencillo, tendría que revisarse en particular el tipo de producto para determinar si requiere pruebas químicas. No necesariamente todos la llevan. Muy bien. Y para accesorios de sobremesa hechos de madera, ¿se necesitan pruebas de laboratorio? Elisa, para el tema de aranceles podemos platicar más adelante, ¿sí? Para sobremesa, probablemente sí se requieran algunas pruebas de laboratorio. Las más comunes que se realizan, si es algo que va a tener en contacto con alimento, por ejemplo, puede ser algo donde vamos a poner un quesito, ¿no? Que todos vamos a compartir de ahí con el pancito. Seguramente ese quesito va a soltar un poquito del suero y ese suero va a estar en contacto con la superficie del contenedor. Ese tipo de contenedor se le aplicaría una prueba al menos de plomo y cadmio. Y ya de ahí definiríamos si se va a ir, por ejemplo, a Alemania. Alemania nos pide el más alto, o si se va a ir a Holanda, que nos pide muchos elementos más. Perfecto. Realizamos muñecos de fieltro y colgantes decorativos de fieltro. ¿Qué tipo de requisitos tenemos que tener para estos productos? Ok. A grandes rasgos, y no quiere decir que sea únicamente esa la respuesta, podría yo pensar que caen en la categoría de artículos que no son juguetes, donde les decía que las piñatas y los gorritos y las gorritas de Santa Claus no entran en esa regulación. Tendríamos que revisar en específico el producto
la intención de uso, el usuario y el mercado, es decir, el país a donde quieren comerciarlo, para determinar si aplica alguna prueba o exenta alguna. Perfecto. Pues bien, doctora Cortés, como usted pudo evidenciar, existieron muchísimas preguntas, mucho interés por parte de nuestro público, al cual también agradecemos por haber estado esta mañana. Sin duda, esta información es esencial para que podamos tener exportaciones exitosas. Recordemos que no se trata únicamente de las cifras numéricas, ¿verdad? Obvio, es un tema importante, pero desde las normativas viene a complementarlo y a ser también esencial. Por lo cual, muchísimas gracias, doctora Cortés, ingeniero Santa Cruz, por habernos apoyado en este evento y a todo nuestro público. Comentarles que en 3 o 4 semanas recibirán un correo masivo con la grabación editada y la presentación. También agradeceremos completar la encuesta de satisfacción y sin más, les deseo una excelente mañana y resto de día. Gracias. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer. Igual.